yo creo que el país ya tiene sobrediagnosticado qué tipo de ganadería debe hacer para pasar de una ganadería extensiva, poco productiva y además inadecuada a los tiempos que corren, sobre todo en el trópico, a una ganadería sostenible que tiene diversas interpretaciones o diversas formas de desarrollarse. Eh, Déjame hacer un homenaje a tu padre, María. Cuando yo empecé a trabajar estos temas, allá estuve en tu finca, en Magangué, y ya Ricardo tenía para entonces los primeros sistemas silvopastoriles. Es decir, combinaba árboles con pasturas, con unos resultados francamente buenos. Lo que no hemos entendido los ganaderos es que los ganados en el trópico necesitan tener un nivel de bienestar importante y eso solo lo da la sombra de los árboles. Aquí creímos que hacer ganadería era tumbar árboles, en algunos casos, no siempre, sembrar muy buenos pastos que tuvieran una capacidad de carga importante, sin darse cuenta que un animal trópico bajo, a plena luz del sol, pues obviamente a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, reduce su capacidad de, digamos, de comer, ¿no? Porque la intensidad lumínica y el calor se lo impide. En consecuencia, necesita sombra. Los sistemas que combinan árboles con pastura le permiten, digamos, ese bienestar y hace que los animales prolonguen sus tiempos de alimentación y rumien, ¿no?, en momentos en que las condiciones sean las adecuadas. Pues bien, yo a partir de allí empecé a trabajar lo que son sistemas silvopastoriles intensivos, que es la propuesta que yo he venido haciendo de tiempo atrás, combinando en trópico bajo, donde las condiciones se permitan, pasturas, en el caso concreto de suelos neutros y que no se inunden, leucaena, y en algunos casos árboles para poner un tercer piso, incluso para mejorar la capacidad que tiene el sistema de autorregularse. Así he avanzado. Empecé en el año 2006. Hoy en día debo ser el ganadero colombiano que más sistemas silvopastoriles intensivos tiene en Colombia. Puedo estar por encima de 400 hectáreas de sistemas silvopastoriles y todos los años, como en el caso de este año, acabo de venir de mi finca, estoy bajándome de un carro, precisamente viendo los sistemas y haciendo más sistemas silvopastoriles, incluso en áreas donde tenía monocultivo de pastos. ¿Por qué? Porque no solo la mezcla de leucaena con pasturas, que tiene una serie de beneficios, desde incorporar nitrógeno hasta permitir mejorar la capacidad de los suelos por la carga de materia orgánica que permanentemente tiene. Y por supuesto para generar unos nuevos sistemas de aireación de los suelos por el tema radicular, sino al mismo tiempo por los desarrollos de fauna edáfica. Evidentemente son suelos que tienen una alta capacidad de carga. Yo he logrado tener en los meses de mayo hasta enero, en 10 hectáreas 80 animales, tratando de un día 2.500 metros y al día número 40 vuelven al lugar donde estaban. Es decir, eso por lo general en otro tipo de sistema no es posible. Esos son en tierras de óptima calidad, drenadas, etcétera, etcétera. Pero puedes tener sistemas silvopastoriles menos intensivos, o incluso tan intensivos como este en trópico medio y trópico alto. Tu pregunta,
Y yo, en mi presentación ustedes podrán encontrar la totalidad de los beneficios que eventualmente tiene un sistema de esta naturaleza, no solo en lo que tiene que ver con la captura de carbono, eh, con la menor reducción o la menor, digámoslo, o la reducción de los gases de efecto invernadero, sino al mismo tiempo porque hace de los desarrollos ganaderos altísimos, mucho más productivos. Ahí en ese cuadro ustedes podrán ver la capacidad de carga que tiene y al mismo tiempo la capacidad de generar tanto carne como leche comparado con sistemas tradicionales. Pues bien, ¿por qué no hemos avanzado? No hemos avanzado porque yo creo que a este país le gusta el cuento, le gusta la investigación más allá de lo necesario. Por supuesto, yo no estoy en desacuerdo con la investigación que desarrolla Agrosavia, la que hemos venido haciendo nosotros con CIPAF, la que eventualmente puede hacer el CIAT. Pero claro, una vez que tú tienes un sistema como este, lo que tienes que tener instrumentos de política para que los ganaderos pasen de tener sistemas tradicionales de ganadería a sistemas más intensivos, amigables con el medio ambiente. Yo he venido proponiendo de tiempo atrás, en el gobierno del presidente Uribe, con Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, teníamos crédito a través de Finagro con líneas especiales de redescuento, incluso con ICR, con incentivo a la capitalización, entre otras cosas porque esto sí es formación bruta de capital fijo. Exactamente igual como ponerle riesgo. Tú estás desarrollando un sistema que 5 años, 10 años, 15 años, yo tengo sistemas ya hoy de 15 años, generando las mismas condiciones o mejor que sistemas nuevos. Por consiguiente, eso es una forma, María Viviana, tú que estás en el Banco de Colombia, de tener o de mejorar la formación bruta y capital fijo, uno de los temas críticos del sector rural, pero muy especialmente el sector ganadero. En vez de usar el crédito para otras actividades que no mejoran la capacidad de respuesta productiva, hazlo con esto. No hemos podido tener, después de esa oportunidad, crédito que realmente lo incentive. También le he dicho yo al gobierno, al Ministerio de Medio Ambiente, desde que inició, yo creo que no se había posesionado el actual ministro de Medio Ambiente cuando fui a hablar con él y con la viceministra, a decirle, venga, la industria extractiva, es decir, los que exploran y explotan petróleo, gas, carbón, oro, toda minería extractiva genera un impacto al medio ambiente. ¿Por qué no compensan ese impacto que le generan al medio ambiente a través de sistemas que como este capturan más carbono, disminuyen los gases de efecto invernadero y tienen, como en efecto está demostrado hoy en día? Hay un investigador argentino, que voy a ver si lo traigo para el Congreso Ganadero, que también será virtual, el doctor Ernesto Vigilicio, demostró de manera eficiente cómo argentinos, uruguayos, brasileros, en ganadería no intensivas silvopastoriles, tenían una ecuación neutra y en algunos casos positiva en lo que hace a captura de carbono y reducción de gases y efecto invernadero. Está estudiado, ya está estudiado, hagámoslo. En consecuencia, si el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas se interesaran por estos temas, yo tengo la seguridad que para Ecopetrol o para la British o para Drummond o para cualquiera de las grandes empresas multinacionales, es mucho más sencillo constituir un fondo y llevar una parte de los recursos que en el plan ambiental se compromete con el Estado colombiano
para generar externalidades positivas ambientales, para que aquellos ganaderos o agricultores que generen un impacto positivo, medible, porque ya incluso lo medimos con la AMLA, pueda desarrollar los proyectos y luego, cuando lo tengan desarrollado, simplemente se haga una parte de estos fondos para cancelar los recursos de crédito u otros recursos que eventualmente haya, digámoslo, incorporado al proyecto para poder desarrollar. Lo voy a explicar mejor. Si usted le dice a Drummond, mire, como usted tiene un impacto ambiental en la mina de carbón de X, un impacto X, para que usted en su plan ambiental restituya el daño ambiental que hace, usted tiene que hacer 1000 hectáreas de bosques. Como los sistemas silvopastoriles pues tienen un impacto menor, aunque no estoy tan seguro que el bosque, usted tiene que hacer 5 hectáreas de sistemas silvopastoriles intensivos. Entonces el señor Laforí o el señor ganadero Botero allá en Magangué hace las 5 hectáreas o 50, que son exactamente igual que 10 hectáreas de bosques. Y le dice al Fondo de Reconversión Ambiental, señores, yo hice por cuenta de Drummond 10 hectáreas de bosques, que fueron las 50 silvopastoriles. Como hacer 10 hectáreas de bosques implicaba una inversión de tal naturaleza que tenía que haber hecho Drummond para poder resarcir al Estado del impacto ambiental, aquí están estas hectáreas de la plata de lo que Drummond iba a gastarse. Yo tengo certeza que así generamos un desarrollo impresionante. Pero le pongo otra, María Viviana, mire. Ahora estamos en las vías de cuarta generación y el gobierno está interesado en ver cómo hace vías terciarias, etcétera, etcétera. Cuando usted hace una vía, usted termina generando un impacto ambiental. Si la vía tiene 100 kilómetros, amplíe 300 o 400 metros entre la vía, las bermas y los retiros. Muy bien, usted tiene 400 metros, ¿por cuánto? Por 100 kilómetros. ¿Cuánto es 400 por 100 kilómetros? Son 100 por 1000, o sea, son 100.000 metros por 400. ¿Cuánto es? Eso tiene un impacto de intervención de la vía de 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas. Oiga, venga, entonces esas 4.000 hectáreas, ¿yo cómo las pago? ¿Con cuántas hectáreas de bosque? Vamos a suponer que con 2.000 hectáreas de bosque. Para eso hay unos técnicos que lo calculan. Entonces uno dice 2.000 hectáreas de bosque son 10.000 con silvopastoriles. Y podemos generar unos desarrollos impresionantes. Se lo plantea el presidente Duque, le gustó la idea. Se lo plantea el ministro del Medio Ambiente, le gustó la idea. Se lo plantea el ministro Valencia en su época, le gustó la idea. Se lo plantea el ministro Sea, le gustó la idea. El presidente Duque se va para Naciones Unidas y en pleno discurso hace 7, 8 meses se compromete con 100.000 hectáreas y con 180 millones de árboles. Que yo sepa, hemos hecho una nueva, el sistema silvopastoril, salvo la que yo estoy haciendo. Y que yo sepa, no sé dónde están sembrando árboles, que muchas veces sirven simplemente para que algunas personas de las corporaciones, de manera corrompida, que siembren con contratos con terceros, que nunca siembran porque después dicen que se le murieron las plántulas. Por favor, este es un país que necesariamente necesita avanzar. En consecuencia, ¿para qué te eché este cuento? Por una cosa elemental. Una hectárea de un ganadero que quiera hacer ganadería tradicional, bien hecha, le puede costar $1 millón. Un sistema silvopastoril intensivo como este puede costar 4. Tiene una barrera de entrada. Si tú no generas vía crédito incentivos
o vía este fondo de reconversión, los ganaderos no se montan en el sistema, salvo que tengan mucha gana, y eso es lo que uno no ve. En conclusión, este país habla mucho, dice mucha cosa, intenta hacer mucha cosa. Por ejemplo, Agrosavia, con todo cariño a los técnicos de Agrosavia. Acabo de pasar por Motilonia. Miren lo que tienen en Motilonia y vayan y vean lo que yo tengo. Exactamente a 15 kilómetros. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que hay que pasar de tanto ensayo, de tanto técnico, de tanta cosa, a que el país se comprometa a una política de verdad para poder tener en 10 años 1 millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles. Ponga que no tenga 8 animales por hectárea, que tengan 5. 5, 4, son 4 millones de animales, que hoy en día están más o menos en 10 millones de hectáreas. Es decir, yo puedo sustituir, si usted ve cuántas hectáreas hay en pastos y rastrojos, usted tiene hoy en día 34, 35 millones. ¿Cuántos ganado hay? 28. Ergo, usted con 1 millón de hectáreas puede estar liberando 7, 8 millones de hectáreas en ganaderías tradicionales extensivas. ¿Por qué no se hace? Porque como buen país en vía de desarrollo, nos quedamos en el cuento. La diferencia de los países exitosos, de los países en vía de desarrollo, para no decir subdesarrollados, es que los países desarrollados hacen las cosas. Aquí hay que pasar del cuento a hacerlo, y hay cómo hacerlo. Porque nadie le está pidiendo a los ganaderos, no sé cuántos me están oyendo, que hagan un esfuerzo desde el punto de vista ambiental, de sostenibilidad ambiental, si eso no tiene una tasa de retorno en productividad, en mejoras de toda naturaleza. Yo vivo aburrido de decirlo, llevo años, más de 10, 12 años, desde cuando fui, mi querida María Viviana, a ver los sistemas silvopastoriles de tu padre allá en Magangué. Un abrazo a todos y estoy abierto para las preguntas que me quieran hacer. José, gracias. Nos hacía falta ese punto de vista y esa energía que te caracteriza. Te quiero decir que está el vice de Asuntos Agropecuarios conectado y escuchando. Entonces, pero ese es parientongo. Sí, bastante. Pero la buena... me parece muy interesante porque, mira, aquí hemos hablado de investigación, hemos hablado de los ganaderos, hemos hablado de la punta de comercialización y nos estaba haciendo falta un componente muy importante que creo que era también como esa parte de la política pública que tú introduces. Yo tengo que hacerte una pregunta necesariamente y escuchándote y escuchando el esfuerzo del sector y escuchando, digamos, que no nos tienen que convencer de la importancia de entrar en esa tecnología. Y como tú bien lo dices, muchos hemos crecido de esa generación de ganaderos, hemos crecido escuchando, eso no es un tema nuevo, sino que digamos de pronto es nuevo en el debate, pero que estamos convencidos de eso. Yo sí te tengo que preguntar, José, por una preocupación personal que yo tengo y es esa tendencia que existe de hablar de la ganadería como una actividad, digamos, emisora, esa tendencia que existe en pro de esa reconversión hacia proteína vegetal. Digamos, ¿qué opinas tú alrededor de esto? ¿Qué crees tú que debemos hacer mejor, digamos, en el mercadeo de no solamente del resultado final, sino del proceso? Porque yo creo que aquí una de las grandes lecciones que hemos aprendido yendo a Rodrigo y a Jacobo es que el mismo proceso también hay que mercadearlo. Quisiera como oír tu punto de vista frente a eso. Pues mujer, yo creo que lo dije en mi presentación y voy a hacerle una invitación a Juan, que como está por aquí por la costa Caribe, de pronto vale la pena que venga a ver lo mío, porque ese es el modelo que hay que implantar en el país. Y creo que cuando uno lo ve, uno definitivamente
tiene una respuesta anímica mucho mayor. Pero en fin, porque yo creo que cuando llevamos tantos años diciendo lo mismo, y repito, yo no soy un filántropo, yo soy un ganadero que hace las cosas porque tiene una tasa de retorno. En el año 2004-2005 empecé a buscar modelos para proponerle en el plan estratégico. En el 2006 entregamos a Uribe con visión 2019, es decir, del año pasado, que fue cuando fui a ver con Ricardo Botero lo que él tenía, y escuchando a tu padre, debo decirte que era de las personas que sabían de ganadería en Colombia, ¿cierto? Y me tropecé con este sistema que lo vi en el Valle del Cauca. Y dije, hombre, voy a hacerlo yo en el Cesar, en una oferta ambiental mucho más agresiva en Cerrito Valle, en Codazzi, Cesar. Estamos hablando de las antípodas. Y lo hice. Y me funcionó. Acabo de venir de esa finca, donde sembré hace 2005, hace 15 años. Es más, todavía te voy a mandar una fotografía de un ganado Brahman rojo puro que tengo ahí. Tú te puedes imaginar la belleza. Y el ganado necesita es estar bien alimentado. Y eso es leucaena con gramíneas. No más. 15 años después el sistema responde incluso mejor. Y mi pregunta es, ¿por qué se va a negar un ganadero a ganar más plata? Así. Nadie hace nada si realmente no le renta. Y yo puedo demostrarlo en los resultados. Lo que hace falta, mi querido Juan Gonzalo, es instrumentos de política pública. La línea de crédito, al final, por cuenta de un secretario técnico que no entiende el tema, es insignificante para poder pegar ese salto cualitativo. Instrumentos de política pública, como lo que acabo de mencionar, con la industria extractiva, con las carreteras, pero eso se necesita que tenga un doliente, no desde el sector privado, como lo hago de manera permanente. Mire, yo acabo de hablar con Manuel Rodríguez Becerra, que a propósito, mañana hay un foro y están tratando de que el ministro o alguno de ustedes participe por la tarde sobre el plan forestal de Colombia. En fin, aquí lo que necesita es voluntad política, pasar del cuento a los hechos. Le garantizo que eso tendrá un impacto altísimo y podemos ser, mucho Colombia podría tener, que es mi promesa de valor, el doble del ganado en la mitad del área. Es decir, 50, 60 millones de cabezas en 15, 20 millones de hectáreas. Y liberar 10, 15 millones de hectáreas para agricultura y para otras actividades. Hombre, eso es solo eso, es un plan de desarrollo. José, gracias. Entró Ricardo Jaramillo, le quiero también darle la bienvenida a Ricardo, que había estado muy pendiente, pero no se había conectado. Frente al tema del fondo que nos propusiste, estoy más que lista para que trabajemos juntos. Por supuesto, el compromiso fue que en este espacio íbamos a hablar de temas meramente académicos, pero por supuesto que desde mi rol en el banco es un tema permanente y mañana vamos a estar anunciando una línea de ganadería sostenible que ya está lista para que podamos trabajar frente a eso. Yo a nivel personal te quiero agradecer la diferencia con mi papá. Me emocionó mucho saber que en este panel iba a estar contigo y te agradezco mucho ese homenaje que le haces durante este espacio. Y también quisiera que quedáramos con el compromiso que nos vas a invitar a esa finca a ver todo lo que estás haciendo allá también. ¿Cuándo viene, María Viviana? Así como yo fui a ver la tuya en Magangué, ahora ¿cuándo quiere venir? Apenas abran el aeropuerto, allá voy a estar de primero. Bueno, perfecto.
Bueno, Ricardo, ya me están haciendo señales de que debo ir concluyendo. Yo voy a hacer una pequeña conclusión, Ricardo, para darte paso a ti, ¿te parece? Perfecto. Bueno, lo primero es, digamos, acordar y bienvenido Rodrigo y Jacobo que me complementen, que los ganaderos estamos comprometidos y convencidos del tema de la ganadería sostenible, que busca reducir el impacto ambiental que generan los sistemas tradicionales. Y ahí quiero, José, contarte que Jacobo, mediante unos sistemas de medición, nos decía, sí genera un impacto, pero no es el impacto que aquí tradicionalmente se ha dicho que se genera. Pero digamos, reconociendo que existe un impacto, queremos una ganadería perdurable en el tiempo, donde se mejore la productividad y la eficiencia. La segunda conclusión que diría es que la ganadería puede ser rentable y también puede ser amigable con el medio ambiente. Hemos hablado a lo largo de las 3 charlas de la necesidad de mercadear mucho mejor la forma de producción regenerativa y sostenible, la manera como lo hemos venido haciendo. Y un punto que trajo José Félix y que además era el punto central de este panel era cómo vamos a hacer para estar mucho más alineados y mucho más conectados entre esa investigación que se está haciendo en los centros especializados con la realidad del sector productivo y con los ganaderos. Hablamos también un poco de la importancia de ese triángulo de oro y aprovecho y saludo al viceministro de Asuntos que está aquí, Asuntos Agropecuarios, ese triángulo de oro que debemos fortalecer, universidad, empresa, Estado, en el que decíamos qué más hay que hacer para que estemos seguros que vamos a estar esos 3 actores comprometidos y con el mismo propósito. También hablábamos del encadenamiento, de la necesidad de contar con la punta del comercializador y del cliente final y cómo garantizar que efectivamente ese esfuerzo adicional que está haciendo el ganadero va a verse reconocido por una, digamos, una bonificación en el precio. Ricardo, yo no sé si Jacobo, Rodrigo, José Félix tienen algo que agregar como a las conclusiones y si no, le doy paso a Ricardo para que ya hagamos el cierre. No me viene. Muy bien, no sé si Ricardo, aquí estás. Bueno, lo primero es agradecerles infinitamente a todos. De verdad que ha sido un gusto poder desarrollar este Foro Internacional Ganadero, que es la 11ª versión de este foro. Tuvimos más de 9.500 registros que estuvieron itinerando a lo largo del día. Y más que yo tengo una visión, doctor José Félix, y le agradezco primero que todo a usted y a cada una de las personas que compartieron su tiempo y su conocimiento con todos estos ganaderos y personas del sector. Desde Agrofuturo siempre hemos tenido una visión propositiva, una visión soñadora, una visión donde queremos ver que el agro avance. Estamos de acuerdo con que hay muchos retos, frustraciones, y cuando uno es ejecutor, evidentemente hay veces siente que las cosas, que va en bicicleta estática. Yo he crecido afortunadamente en un país que al principio tuvo mucha violencia, no estudié nada que ver con el agro y después me motivó la seguridad a ir al campo y a tratar de ver un campo mucho más profesional. Y ha sido nuestro sueño a través de estas actividades que la gente vea una visión diferente. Hoy hemos tenido unas perspectivas desde asesores ganaderos, hemos tenido casos de éxito de ganaderos, hemos tenido investigadores y hemos tenido el representante nacional de los ganaderos y creo que eso es supremamente valioso. Adicionalmente hemos tenido personas conectadas de más de 20 países, no está solo Colombia, hay muchas personas de Latinoamérica y creo que es de destacarlo. No quiero extenderme, simplemente agradecer, decirles que mañana tenemos el Congreso Internacional Agropecuario. Hay muchos retos y quisiera que ustedes concluyeran el foro y no yo. Mañana va a estar, por ejemplo, una empresa
de Amazon, que compró Amazon, de un emprendedor chileno que produce leche sin vacas, o carne sin animales, y Jeff Bezos la compró, y evidentemente hay retos, y creo que nos toca unirnos con ProColombia, cooperar con los sistemas de información, con la institucionalidad y echar para adelante. No hay de otra opción, hay que competir, hay que aprovechar, hay que coger las herramientas y hay que seguir adelante con toda la energía y entusiasmo. Entonces, les doy la palabra, por favor, para que concluyan, cierren, y no queda más que agradecer. El micrófono. No me quiten el micrófono. ¿Cómo así que producen leche sin vaca? Si ese es el futuro del agro, estamos fritos. Ricardo. José, esa es una buena discusión que tenemos que dar. Evidentemente no es leche, es un sustituto de los, pero así le llaman. Y lo que yo quiero llamar la atención es que yo estuve en San Francisco y ellos le llaman carne, así sea de lentejas, y le llaman, o así sea inclusive de reproducción celular a través de cartílagos de animales y músculos, y lo mismo vino sin uvas, y lo mismo mayonesa sin derivados lácteos. Entonces, esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que puede, ya cada uno saca la conclusión si hay futuro o no, o cómo vamos a enfrentarlo. No, pero venga, yo lo que creo es la siguiente cosa. El mundo, por supuesto, que va teniendo una serie de avances en genética, en biogenética, etcétera, etcétera. Y muy seguramente terminarán con células madre haciendo carne, leche. Siempre será mucho más costoso que una vaca, ¿no? Me parece pues que mientras que leche es leche de vaca y aquellos productos que eventualmente se intenten promocionar como de origen lácteo, que no tengan origen lácteo, la defensa de la ganadería y la defensa de los productores rurales siempre intentará, a través de los instrumentos legales, de evitar que se ponga en el mismo lugar donde hay productos de origen lácteo. Igual va a ser con la carne. Por supuesto, hoy en día están los animalistas, ¿no? Hay una vieja loca animalista, ¿no? Concejal de Bogotá, que además terminó siendo la que ocupa la curul del hermano de Alfonso Cano de la FARC, ¿no? Tratando de acabar con todo lo que es el sector productivo rural. Contra esos loquitos, ¿no? Animalistas, pues nos tocará enfrentarlos, porque evidentemente la humanidad lleva miles de años alimentándose con lo que produce la tierrita, para que estos loquitos animalistas ahora, por cuenta de Google, vengan a echarnos los cuentos que no son. Tú sabes que yo soy directo y claro, y me parece pues que eso no cabe en un país productivo como el nuestro, con vocación rural, con una inmensa potencialidad aún no desarrollada para poder cubrir las necesidades de un mundo que sigue necesitando productos de origen agropecuario. Aún más, creo que aquí lo que se viene son grandes oportunidades. Las cadenas de valor, tanto de oferta como de demanda, después del COVID, van a cambiar. Y países como el nuestro, que tiene una oferta agropecuaria, agroalimentaria, abundante, pero que le hace falta instrumentos de apalancamiento, podrían montarse en la nueva era en que se montará el mundo como se montó después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el concepto de soberanía alimentaria. Aquí vendrá un concepto que ya se da de seguridad alimentaria. Y tengo la certeza, en vez de estar estos tipos inventándose carajadas de leche que no son leche y de carne que no son carne, lo que países como el nuestro debería estar incentivando la producción de leche que son leches y de carne que son carne. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay una gran conclusión. Finalmente, lo que debemos hacer como país
es mercadear nuestras cosas, lo positivo que tenemos, afrontar realidades de forma proactiva y perfectamente salir adelante con todo ese ecosistema natural y de generación de biomasa y de capacidad de tener, como nos lo decía ahorita un conferencista, una ganadería que capta dióxido de carbono en mucho mayor cantidad que las de otras partes del mundo y que puede ofrecer eso como beneficio para muchos clientes que están dispuestos a pagarlo mucho mejor. Vale, un abrazo a todos. Un abrazo a todos y muchas Diana, gracias. Jacobo, ¿quieres concluir algo, Jacobo? Rodrigo, No, yo, María Viviana, para que demos por finalizado esta gran sesión que creo que estuvo diversa, polémica, y yo creo que eso es lo que construye. Me parece absolutamente bueno y saludable para nuestra ganadería. no, yo termino simplemente por agradecerlos por la invitación al CIAT y a mí personalmente a este espacio. Creo que fue bastante enriquecedor. Agradecerle a Jimena, a Ricardo, a María Viviana y a los otros dos colegas panelistas. Creo que fue bastante enriquecedor, y si uno se pone a mirar, creo que los mensajes fueron bastante en la misma línea. Entonces yo creo que hay un hilo conductor que va a permitir, digamos, que se sigan fortaleciendo esas alianzas entre la academia, las investigaciones y los productores, y que pues ojalá se establezcan algunas de las ideas que postuló, digamos, José Félix Laforí en cuanto a conseguir esos recursos para poder instalar todas esas tecnologías que ya están probadas y que, digamos, en los tres conferencistas y inclusive los que anteriormente lo hicieron, están demostradas y probadas de que se puede aumentar productividad y también prestar servicios ecosistémicos al medio ambiente. Entonces, muchas gracias y encantado de haber participado en el panel. No sé si Rodrigo iba a decir algo. Bueno, yo para cerrar, ¿me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Ah, bueno. No, para cerrar solamente un mensaje muy interesante el que tú decías de cerrar el vínculo entre investigación, empresa, Estado. Eso es sumamente importante y es muy importante también tratar de que el proceso, digamos, de extensión en el país lo podamos fortalecer mucho más para que se facilite esta llegada al productor. Hay bastantes, digamos, instituciones ahí tratando de mover las cosas, pero digamos que nos falta es un poco de organización en ese sentido para poder más. Y finalmente, pues agradecerles a María Viviana, a Jimena, a Ricardo por la organización de este evento. Muchísimas gracias, Milagros Sabia, por este agradecimiento. Bueno, y Ricardo, yo también quisiera agradecerle a Jacobo, a Rodrigo, a José y por supuesto a Agrofuturo por invitarme. Me parece más que necesario tener esos debates públicos, además que ese formato nos permite tener esas discusiones y llegar a muchas más personas. Me parece que es absolutamente necesario contar con voces diversas y además sectores y roles y además formaciones distintas que en últimas es lo que termina construyendo. Yo quisiera concluir ahí sí hablando como desde el rol ya no de moderadora sino de ganadera, ratificar digamos el compromiso que nosotros sí tenemos con tener una ganadería que conserve los bosques nativos existentes, que proteja los recursos, las fuentes hídricas, que incentive la siembra de árboles, disminuya la degradación de suelo, reduzca la deforestación. Ese es el patrimonio natural de los ganaderos y nadie más interesado en el ganadero en cuidar eso. Y si además eso garantiza la sostenibilidad, que además creo que no tuvimos tiempo de hablar de el concepto de que era sostenibilidad y sostenibilidad, digamos, entendido en su concepto amplio, como una sostenibilidad no solamente ambiental, que por supuesto pasa por lo ambiental, pero también una sostenibilidad en el sentido
económico y en el sentido social, por supuesto que tenemos todo el compromiso a todo aquello que nos genere una sostenibilidad en el tiempo con unos sistemas que nos permitan una mayor productividad, una mayor rentabilidad y que además sean amigables con el medio ambiente. Con eso terminaría, Ricardo, dándote las gracias a ti, a todo el equipo de Agrofuturo, por el profesionalismo, por abrir el espacio a este debate y por supuesto que a los panelistas también por toda la paciencia en explicarme todos esos temas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias, Ricardo. Gracias, Jimena. Que estén muy bien.